Hola, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a hacer un ejemplo del balance de una planta utilizando los multiplicadores de Lagrange. Vamos a recalcular los ensayos, vamos a corregirlos para asegurar un balance con todos los ensayos. Ya vimos en la clase anterior toda la teoría que hay detrás de los multiplicadores de Lagrange. Se ve a lo mejor un poco compleja, son varias diferenciales, minimizamos, extraemos, tenemos que aplicar los multiplicadores de Lagrange, tenemos que minimizar los balances, pusimos errores, factores de ponderación, pero realmente no es tan complicado. Lo complicado fue a lo mejor hacer la deducción, entonces por eso estoy poniendo este ejemplo, que es un ejemplo de una planta completa con diferentes ensayos. Son ensayos de cobre, de zinc, de molibdeno, hierro y plomo. Entonces yo tengo aquí el ejemplo de esta planta, está la alimentación, el concentrado final que se obtiene, a lo mejor aquí está todas las celdas, primarios, agotativos, limpias. Al final de cuentas obtenemos un concentrado y al final el flujo 3 son las colas o los relaves que se producen al final del proceso. Bueno, entonces yo tengo que se alimentan 143.2 toneladas por hora. Estos son los ensayos de la alimentación y así lo tengo en cada uno de estos. Bueno, estos son los datos de mi problema. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a aplicar la metodología que vimos en la clase anterior de multiplicadores de Lagrange para corregir los balances y asegurarme que el balance o los contenidos de cobre que entran son igual a los contenidos de cobre que salen, o sea, la suma de esos dos. Y lo mismo para zinc, molibdeno, hierro y plomo. Si fijan, son puros ensayos en porcentaje, porque eso es importante cuando definimos los factores de ponderación para los ensayos. Pero bueno, vamos a ir haciendo la solución. Entonces, dentro de este caso, voy a poner aquí una nueva pestaña que se llame, vamos a ponerle cálculos. Perfecto, aquí vamos a abrirlo un poquito más para que lo vean mejor. Vamos a quitar el fondo. Y ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a definir son los factores de ponderación para definir los flujos. Fíjense, voy a regresarme aquí. Estas son las notas que hicimos en la clase anterior. Y aquí está, factor de ponderación que me dice, entre más grande es más significativo y si es igual a 0, no lo toma en cuenta. No es en cuenta. Esto es para poder nosotros al final calcular los flujos con este factor de ponderación. Y está relacionado con los ensayos. No es para corregir los ensayos, sino es para calcular los flujos de los relaves o las colas y el concentrado. Muy bien. Entonces, para esto vamos a llamar factores de ponderación. Vamos a llamarle PI. Lo vamos a ir haciendo lo más visual posible para que más adelante, si ustedes quieren usar esta hoja, pues la puedan usar fácilmente. Estos factores de ponderación, pues va a haber, son PI porque es para cada elemento. Voy a copiar de aquí. Voy a copiar todos los elementos simplemente para tenerlos, irlo calculando. Entonces me dice, entre más grande, va a tomarlo más en cuenta. Si analizamos los datos, ¿qué tipo de circuito es este? Este es un circuito, entra 1.88 de cobre y sale 42.28% de cobre. Es un circuito de cobre plomo. Es un concentrado bulk. Porque el plomo entra bien poquito y aquí sale 0.432 y aquí casi no sale plomo. Zinc entra 3 y pues se concentra un poco, pero es un concentrado bulk, plomo, cobre y después hay otra etapa donde ya tienen un concentrado de zinc. Entonces lo vamos a balancear con respecto al cobre, va a ser el más importante. Voy a darle un factor de 10. ¿Cuánto es el número? Entre más grande lo va a tomar más en cuenta. El otro es el zinc, ¿sí? Es un plomo, zinc y molibdeno. ¿Se fijan? Son ensayos muy pequeños. Con respecto a estos son los principales, son los de mayor contenido. Y esto, pues a lo mejor fierro, aquí 15%, puedo hacerlo, pero se fijan,
de 5.456, solo 5.11 aquí sale, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no me conviene, y lo que yo voy a escoger es hacer un balance con respecto a cobre, zinc. Molibdeno lo voy a considerar un poco, generalmente en los circuitos de cobre el molibdeno es importante, y lo que es hierro y plomo no lo voy a considerar. Al final de la metodología se van a corregir los ensayos, pero para calcular los flujos quiero que mande el ensayo de cobre, después en segundo lugar el de zinc, de molibdeno, en tercer lugar un quinto, o sea, una décima parte del inicial, y que no me corrija los flujos con respecto a fierro y plomo. Esto no los va a tomar en cuenta en este momento. Muy bien, ya los definimos. Esto lo vamos a dejar en blanco porque es algo que define el usuario. Segunda parte, ya que definimos esto, es lo que necesitamos. Estos de aquí, los omegas, son simplemente los ensayos, es la diferencia de los ensayos. Entonces únicamente necesitaba los factores de ponderación. Entonces lo que vamos a hacer es resolver para los flujos normalizados, que le llamamos phi, ¿verdad? Así se llaman. Voy a poner nada más el símbolo aquí, phi. Me cambia el formato porque ya lo usé aquí arriba. Vamos a ponerlo normal y otra vez. Quiero que se vea el phi, se vea más bonito, ¿no? Phi, ahí está. Ahí está, ¿sí? A le voy a dar un formato. Si le doy aquí me va a quitar el phi, porque pone un estilo de letra. Vamos a poner así, con letras blancas. Ahí. Y con letras blancas. Perfecto. Entonces voy a resolver para los flujos normalizados. Voy a poner phi 1, phi 2 y phi 3, que son los tres flujos. Otra vez voy a insertar símbolo phi. Phi 1, phi 1. Y este es phi 1, phi 2, phi 3. Para que se vea como el de arriba, vamos a ponerle en negritas. Acuérdense, siempre es interesante que sea agradable, ¿no? Que sea agradable a la vista, porque después si lo quieren utilizar, que puedan darle seguimiento. Ok, estos son cálculos. Le voy a poner este formato de cálculo. ¿Sí? Es preferencia, cada quien. Yo generalmente utilizo las celdas de color gris, son cálculos. Entonces, phi 1 sería el flujo normalizado con respecto al flujo 1, o sea, sería entre este mismo. Por eso siempre phi 1 es 1. Y después es phi 2 sería, pues lo que vamos a calcular, ¿verdad? Ok. Entonces, phi 2, ya lo vimos, phi 2 es 1 menos phi 3. 1 menos phi 3 es 1 menos phi 3. Déjenme lo centro. 1 menos phi 3. Y lo que voy a calcular es phi 3. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula. O sea, la sumatoria de estos factores por estas diferencias. Tengo que calcular los omegas, omega 1, 2, omega 2, 3 y omega 2, 2, 3. Es el mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a ponerlo aquí al ladito. Para cada elemento, ¿dónde lo pongo? Pues aquí. Para cada elemento, voy a calcular el omega 1, 2, que es el primero, y el omega 2, 3. Excelente. ¿Y qué es? Pues es simplemente la diferencia del ensayo el 1 menos el 2. Por eso lo puse en este sentido y esa es esta diferencia para cada uno de los ensayos. Y el 2, 3 es el 2 menos el 3. El 2 del ensayo 2 menos el del ensayo 3.
Perfecto. Estos, como van a ser cálculos, los voy a poner así. Y como son etiquetas, voy a ponerle, no sé, otra etiqueta diferente. Vamos a hacerle verde. Concentrado. Muy bien. Y simplemente para ir dando seguimiento. Voy a necesitar el omega. La fórmula me pide el omega 2, 3 elevado al cuadrado. Entonces, me pide el elevado al cuadrado. Y listo. Ok, ahora sí, para calcularlo aquí me había dicho que era la sumatoria de por o sea, fíjense, es el factor de ponderación por los omegas, entre la sumatoria del factor de ponderación por el omega 2, 3 al cuadrado. Esto yo lo podría hacer aquí, pero usando haciendo las multiplicaciones de cada uno y luego sumándolos. Pero si utilizamos ya las funciones que tiene Excel, como suma producto, pues ¿de qué matriz me va a hacer el producto? Del factor de ponderación, coma, por el factor omega 1, 2, coma, por el omega 2, 3. Se va a multiplicar por luego va a multiplicar por y luego lo va a sumar, ¿sí? La belleza de esta fórmula, de esta función. Y después suma producto de el factor de ponderación, coma, por el omega al cuadrado. Lo cierro y listo. ¿Por qué da negativo? Es que era menos aquí arriba, ¿no? O sea, me faltó ponerle el menos. ¿Cómo le pongo el menos? Pues simplemente aquí el suma producto. Antes de eso le pongo a ese valor, dale el menos y ya da. Ok, ahora sí ya 0.9540. Estos son los flujos minimizados, ¿sí? Es exactamente esta formulita que nos dio, es flujos minimizados. Vamos a darle 3 decimales. 3 decimales. Hasta 4, ¿no? No, 3. Mucho. O sea, me está diciendo que el punto 95.4 o el 95.4% del flujo 3 del flujo se va a las relaves o a las colas y el 4.6% es de concentrado desde la entrada, ¿no? Más o menos eso representa este número. Muy bien, entonces ya obtuvimos los flujos normalizados. Estos son los phi barrita o los que vamos a calcular. Ahora sí, vamos a hacer un balance aquí de contenidos, simplemente para checar. Balance o una distribución de contenidos. ¿Ok? ¿De dónde? Pues una distribución de contenidos de los flujos. Vamos a poner aquí, esta la vamos a poner por aquí. Voy a dejar un espacio. Simplemente para ir viendo cómo va progresando el cálculo. Y aquí voy a poner alimentación. Este es el flujo X1. Concentrado. X2. Y como definí, colas. X3. X3. Y simplemente aquí voy a poner una función error. Ahorita vamos a ver por qué. Yo tengo... ¿sí? Estos son los flujos mínimos con mínimo error, considerando pues todos los ensayos. Pero los ensayos pues siguen teniendo estos valores. Los cálculos están con respecto a los experimentales, que son los que tengo originalmente. Bueno. ¿Cómo corrijo estos ensayos para que mis contenidos tengan lo mismo? Bueno, ¿cómo calculo el contenido? Aquí estos van a ser cálculos también. El contenido de cobre en la alimentación, la distribución de contenidos. Pues es el contenido de en este caso de la alimentación, es no es cierto. Yo lo puedo hacer en base a estos normalizados. Es por el ensayo, a este punto es experimental,
entre el flujo por el ensayo. Pues va a ser 1, ¿no? Por 100. Aquí era entre. Sí. Ustedes bien saben, bueno, saben calcular contenidos. Ups. No, esto es por 100. ¿Sí? O sea, de todo lo que entra, pues aquí es 100%. ¿Sí? Nada más lo quería poner aquí. Ay, no fijé aquí. Este es F4, F4. Concepto de contenidos. En la entrada, pues el 100% de lo que entra. De este 100% de contenidos, una parte se va al concentrado y colas. Y si el balance se cumple, el error sería 0. O sea, aquí a lo mejor se va el 95% del concentrado y acá debe ser el 5%. Si sobra, si es positivo, puede ser positivo o negativo, o un contenido más alto, quiere decir que no está balanceado por contenidos, está balanceado por lo que entra es igual a lo que sale de flujos totales. Ahora, ¿cuánto es la distribución de contenido en el concentrado? Pues es el contenido en el concentrado, que este es el concentrado, vamos a fijar, por la ley de concentrado, en este caso es cobre, es para el primero. Este es el contenido entre el contenido de la alimentación, que es, pues es 1 por esta ley, ¿no? Por eso usamos los normalizados. Y esto por 100. Ahí está. Fíjense, da arriba del 100%. Si lo copio todo, pues se va actualizando, por eso lo hice con los normalizados. A ver, voy a dejarle 2 decimales. Y esto no es posible, o sea, sale esto un 103%, 103.25% de contenido con respecto a la entrada, quiere decir que sale más de lo que entró simplemente en el concentrado, o sea, hay un error, por eso tenemos que corregirlo. En las colas, pues vamos a hacer lo mismo, es las colas, F4, por el contenido de las colas, aquí está, el contenido de las colas, entre el ensayo de la alimentación, ¿sí? Por 100. Ahí está. Ahí está. ¿Qué me da? Pues que si sumo estos dos son más de 100. O sea, entra 100 y salen 112. O sea, hay un 12% más que está saliendo. O sea, que si yo resto la entrada menos lo que tengo en el concentrado menos lo que tengo en las colas, debería de dar 0. Es como un balance. Es simplemente para mostrar que a este punto, distribución de contenidos, vamos a ponerle experimentales. Hay error, ¿sí? Del 12%, del 11%, o sea, cuando es negativo, aquí quiere decir que sale más de lo que entra, y cuando es menos de 100, o sea, cuando es 0, por ejemplo, 84, entra más de lo que sale, ¿sí? Entonces, tenemos que corregir esto. Simplemente no es necesariamente para el cálculo, pero es para que ir viendo que sí se está haciendo el balance. Bueno, entonces vamos a calcular los errores. Error en las leyes, que es el delta M. Vamos a insertar también un símbolo, me gusta ponerle así. Delta M. Delta M. Ok, entonces vamos a calcular error en las leyes calculando delta M. Perfecto. Vamos a calcular delta M. Entonces, delta M, aquí lo tenemos, lo vamos a calcular aquí, este error, ¿no? Utilizando los ensayos. ¿Sí? Esto, si estuviera el ensayo corregido, debería de ser 0. Este es el mismo balance que acabamos de hacer. Ahora, aquí me faltó aquí barrita, pero es en base a los ensayos calculados, ¿sí? De aquí. Aquí póngale barrita ahí. Perfecto. Entonces, vámonos a calcularlo. Igual va a ser un delta M para cada elemento y sería, utilizando la fórmula, sería los datos, que es para el ensayo, este es de la alimentación, este menos, y abro un paréntesis, ahora sí sería de los ensayos 2 por
el flujo 2, aquí está el flujo 2, la voy a fijar, más, es un balance, ¿no? El balance de este ensayo por el flujo 2, el flujo 3, y lo voy a fijar. ¿Sí? Así de sencillo, es un balance de contenidos realmente y es la diferencia, ¿no? Fíjense, la diferencia es de menos 0.2279, ¿sí? O sea, no está balanceado y lo pongo así porque en esta dirección están igual los ensayos. Si copio la fórmula, pues va a haber la diferencia del balance en todos los ensayos, ¿no? Desde el cobre, fíjense, el más alto es el de zinc, es el que tiene más error, el plomo casi no tiene error y está así de fácil. Así calculamos delta M, ¿okay? Los errores de los ensayos. Ahora, vamos a calcular los factores de ponderación W1, 1, o sea, porque es del W1, JI, ¿sí? Porque es para cada corriente, para cada elemento. Voy a ponerle otro, mero. Muy bien. Ahora lo voy a hacer para cada elemento. Es una matriz de 2 y para cada corriente. Ahí está. Aquí voy a poner los resultados. Excelente. ¿Cómo calculo los factores de ponderación? Es una formulita que ahí se propuso, es Como los ensayos todos están en porcentajes, con esta fórmula. 100 entre la ley por 100 menos la ley y todo elevado al cuadrado. Ese es el factor de ponderación que voy a utilizar. Ahí va. Es 100 entre, doble paréntesis, ahora sí, para cobre en la alimentación es esta por 100 menos y todo eso, ¿sí? Cierro paréntesis, le puse doble paréntesis, sí, no necesitaba, paréntesis es de aquí y paréntesis no, no necesita. Es esto elevado al cuadrado. Ahí está. Ese es mi factor de ponderación para el cobre. Si yo copio, ahí está. Fíjense, un factor de ponderación más grande, depende de la magnitud. No se puede copiar. Tengo que irme, como está en diferentes lugares, es 100 entre la ley, ahora en el concentrado. En el concentrado, ahí está, por 100 menos esta ley, se cierra, cierro el paréntesis de abajo y lo elevo al cuadrado. Perfecto. Ahí sí. Ahí está, ¿no? Esos son mis factores de ponderación. Y por último, para las colas, 100 entre, abro paréntesis, la ley de cobre, ahí está, por la ley, otra vez, la ley, 100 menos la ley. Preguntarán, ¿de dónde viene? Pues así está propuesto, ¿no? Son factores de ponderación que nos da el método en sí mismo. Ok, ya ahí está. Si lo copio, pues se va a actualizar para cada uno de ellos. Ya tengo todos mis factores de ponderación y eso es lo que vamos a ocupar para, ahora sí, calcular los multiplicadores de Lagrange, que son famosos, pero básicamente es esto, ¿no? Vamos a poner el símbolo. El símbolo es lambda, cerrar, sería para la unidad 1, porque es unidad 1, pero para cada elemento i. Sí, para que se vea, es de la unidad 1 y pues como dice que es i, va a ser para cada elemento. Ahí está. ¿Cómo calculo el integrador de Lagrange? El multiplicador de Lagrange, perdón. Con esta formulita, ¿sí? Aquí ya tengo los deltas, ya tengo el WI, tengo los WI, los factores de ponderación y los flujos calculados. Perdón, aquí también lleva una barrita. Sí, es únicamente para ser consistentes. Entonces, integradores de Lagrange, ahí van a estar. Los cálculo. Y es.
menos 2 por el factor de ponderación, ¿dónde está? Aquí está este delta m, ¿ok? Dividido, y ahí es un polinomio. Recuerden, ese polinomio es 1 menos el factor de ponderación, no, era W1. W1, ¿está? Entre W1, ¿está? ¿Ok? Correcto. Más phi2 al cuadrado lo fijo y lo pongo al cuadrado entre, pues este es el 2, pues va a ser este. ¿De acuerdo? Más phi3, que sería phi3 al cuadrado. Estoy viendo acá mis fórmulas. Este lo tengo que fijar. Entre, pues, el factor de integración. Entre este factor. ¿De acuerdo? Lo voy a cerrar, se cierra así. Entonces, fíjense, mi integrador de Lagrange para el cobre sería ese, y para cada uno, ¿no? Este sería para el zinc, para el molibdeno, hierro, y para el plomo. ¿Sí? Lo estoy revisando, perfecto. Este lo voy a guardar, no importa ahorita. Ok, entonces estos son los multiplicadores de Lagrange para todos mis elementos. De acuerdo, ahora vamos a, ahora sí, calcular. Si ya tengo el integrador de Lagrange, con este integrador yo puedo calcular mis factores. Aquí está, mis factores de error. Estos, mis factores de corrección para los ensayos. Ya por fin llegué a esa parte. Entonces vamos a poner factores de corrección de ensayos. Vamos a poner ensayos. Ok. La automática no sé por qué me sigue. No, normal. Así que. Ok, estos son mis factores de corrección de ensayos. Muy bien. Ese, como se fijan, tiene dos factores. Es la flujo de pues va a ser una matriz de dos dimensiones. Entonces voy a poner este aquí. Ahí está. Y los flujos. Muy bien. Entonces, mi factor de corrección 1 es este. Menos un medio de este por este. Es igual a menos un medio por el multiplicador de Lagrange. Aquí tengo este mero. ¿Sí? Se va a copiar para abajo, perfecto. Entre el, ¿cuánto era? Entre el W1i. W1i. Perfecto. Entonces, fíjense. Este sería el factor que voy a aplicar para todos, para todo lo que es la alimentación en todos los ensayos. Ahora, para el segundo corrector, es un medio de esto por phi2 entre, ahora W2, pero es un medio positivo. Muy bien, entonces es un medio por phi2, que lo tengo hasta acá arriba, phi2, este es fijo, lo voy a fijar, por
por el integrador de Lagrange. Tengo por el integrador de Lagrange entre el factor de ponderación. Aquí está. Factor de ponderación. Y por último, tercero, es un medio, ahora exactamente que el arriba, pero ahora con el 3, con el flujo 3. Vamos a calcularlo. Un medio por el flujo 3. Aquí está flujo 3. Este lo voy a fijar. Está por medio por flujo 3 por el integrador el multiplicador de Lagrange entre el factor de ponderación. Está. Fíjense cómo unos son positivos, otros son negativos. Si unos son muy pequeños, pues este es el factor que voy a aplicar para corregir. Ahora sí, vamos a hacer los ensayos. Déjenme le quito, no me gusta que me está poniendo el formato todo el tiempo. No sé si es automático. Ensayos corregidos. Sí, es automático. Aquí tengo mis ensayos corregidos. Sería una matriz de este estilo. Voy a corregir todos mis ensayos. ¿Cómo corrijo los ensayos? Pues simplemente, fíjense, este es mi factor de corrección. ¿Y cómo definimos el factor de corrección? Más arriba, aquí. Es el ensayo experimental menos el corregido. O sea que si a este por ejemplo, este pasa, está negativo, pasa positivo. Si al ensayo normal le resto esta corrección, me va a dar un ensayo corregido. ¿Sí? Así de fácil. Si al ensayo, a ver, el positivo, si al ensayo experimental le resto este, correcto, sí, así es como que es. Perfecto, vamos a estar checando. Muy bien, entonces, para este me voy aquí a cobre, a este le voy a restar pues mi corrección. Y ya, así de fácil. Y ahora el ensayo es, estos son mis ensayos corregidos. A los ensayos de concentrado, a este le voy a restar mis factores de corrección. Vean cómo realmente no es difícil el cálculo es muy sencillo, aunque las matemáticas son un poquito, no difíciles, realmente nada más fuera de lo que normalmente manejamos. Ya está. Ya tengo yo mis ensayos corregidos. Esto lo puedo, si quiero, copiar aquí. Por ejemplo, aquí es este. Voy a copiar esta información automáticamente. Voy a ponerle 2, 3, ¿sí? Fíjense, era 1.88 y estos ya son correcciones. El del zinc, 3.57, a ver. ¿Sí? Ese es el que tenía mayor error, ¿no? Ya habíamos visto que tenía un error muy, muy alto. O sea, estaba, ¿y por qué? Porque está entrando 3.5, pero aquí el concentrado sale 6, pero las colas salen de 2.41, de 0.241, o sea, aquí había el error máximo en el zinc, en la alimentación de zinc. Ahorita vamos a checar que estén bien los balances, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, aquí, cobre. Como cobre estamos haciendo, ¿sí? El cobre es el que manda y después pues corrige más en cobre y en zinc pues da menos error. Aquí prácticamente es el que dé. No varió mucho, pero es porque se
C. Y este de aquí es las colas. Fíjense, el que es el flujo más grande son las colas, por eso este ensayo manda en el zinc, ¿no? Este es muy poquito, es solo el 4%, aunque el ensayo es alto, pero el que manda es este. Entonces, con este ensayo era imposible que tuviéramos estas colas, ¿no? O sea, está entrando, y aquí vemos en el balance, que habíamos visto por aquí, experimentales, que sale un 84% en zinc, negativo es este menos este, o sea, entra un 84% más, o sea, entra demasiado para lo que está saliendo, por eso pues, corrigió la cabeza, ¿no? La cabeza es la que está mal. Ahora, si queremos que sea más exacto en zinc, pues le subimos aquí, y a lo mejor este es el que manda, ¿no? Pero, y corrige los otros dos. Perfecto, ahora voy a poner aquí, pues este, como es el normalizado, simplemente es este valor, y este de aquí, pues es la alimentación por Phi3. Por Phi3. Ese es el flujo. Y este es la alimentación por Phi2. Así tengo los flujos. 3 decimales. Aquí tiene realmente el flujo inicial, nada más está con una decimal, 143. Ahí está, 136.6 más 6.6 da 143.2. Ahora, vamos a calcular otra vez lo que habíamos hecho aquí. Vamos a calcular un balance de contenidos como este. De hecho, voy a copiar este de aquí. Vamos a poner aquí. Balance de contenidos ya no experimentales, corregidos. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Pues el contenido, una distribución de contenidos, pues todos son 100. Ahora vamos a ver cuánto se distribuye en el concentrado. En el concentrado se distribuye, pues lo que entra en el concentrado, que es esta ley, porque es con el corregido, esta ley, por lo que tengo de flujo en el concentrado, lo vamos a hacer con lo normalizado, que es este lo voy a fijar. Entre lo que entró, ¿cuánto entró? Pues entró entró así de sencillo, nada más es ese, porque es 1, ¿no? La alimentación por 100. Entra 91.90, ¿ok? Esa es mi distribución de lo que entró en el concentrado. Se está recuperando de cada elemento esto. Ahora en las colas, ¿cuánto entró? Pues es por el flujo de colas, ese es el contenido en las colas, entre lo que está entrando. Entrando por 100. Ahí está, 8.10. Esta distribución de contenidos, pues básicamente es el balance, me dice 91.9% se distribuye en el concentrado y 8.10 en las colas. Se fijan, el error ya es 0. Ya está balanceado por todos los elementos. Aquí no, aquí teníamos errores muy significativos. El zinc ya había visto desde un inicio que estaba muy desbalanceado. Después seguía el molibdeno, ahora no, ya está corregido. ¿Con qué? Con estos ensayos. Ya pueden hacer ustedes otros cálculos, ya pueden calcular otra vez recuperaciones de cada uno. Ya son cálculos que ya vimos. Lo importante es que este es un método matemático, analítico, directo para calcular los ensayos mínimos, para que me da el error mínimo, para que reconcilie mis balances. ¿Se fijan? A lo mejor las matemáticas les parecieron un poco rudas, un poco fuera de lo convencional que manejamos en las plantas. Pero esta metodología, una vez que ya está aquí configurado, esto no lo tienen que mover. Ustedes ya pueden poner sus ensayos de su planta y hacer sus balances y corregir sus balances. Y si necesitan hacer los balances con diferentes pesos o hacer diferentes consideraciones, pues aquí les dan los factores de ponderación para que haga el balance en base a un elemento en específico, para minimizar los errores de eso y
pues que corrija más hacia el otro lado. Pues gracias, hasta aquí este tema, agradezco mucho su atención. Soy el doctor José Ángel Delgadillo y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.